damos la más cordial bienvenida a esta a esta conferencia nueva. Antes de iniciar, que estaba preparando el guión para mi participación como moderadora el día de hoy, empecé a cuestionar el por qué estamos aquí. ¿Qué debemos tener más importancia con la educación universitaria? Después de cuestionarme sobre esto, pensé que estamos aquí porque estamos conscientes que los cambios son incómodos, que el futuro es incierto y corre muy rápido. Vaya si lo sabemos. Después de la prueba aprobada de una pandemia, no podemos seguir siendo los mismos docentes, eso lo sabemos. Y haciendo nuestro mejor esfuerzo, hoy estamos aquí como docentes en la Universidad de Colima para llevar a nuestros estudiantes hacia el cambio directo, hacia ese futuro. Comprendemos muy bien que la era de la inteligencia artificial da miedo, sorprende, pero ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado a los cambios y llegamos a las metas satisfechos de haberlo hecho bien? Como docentes universitarios estamos convencidos que la práctica y el compromiso en el aprendizaje son más efectivos que la sola memorización. Por lo tanto, no podemos estar sentados como en un juego de parque de diversiones llenos de adrenalina, viendo pasar la inteligencia artificial de lado y no subirnos a la experiencia. ¿Por qué no motivarnos con jornadas académicas para intentar en cada proceso integrar lo aprendido en nuestra práctica docente? Apliquemos el pensar para nosotros mismos, al igual que nuestros estudiantes, parados en la inteligencia artificial con integridad. Preguntémonos todos los días, ¿por qué enseñarlos a los estudiantes universitarios en tiempos diferentes, con adolescentes y jóvenes diferentes a nuestra época, solo lo que ha ocurrido? Y ahora me gustaría que se concentren y me acompañen a recordar si alguna vez soñaron con cosas inusuales. ¿Alguien ha pensado que en otros tiempos algunos maestros no tenían proyector de acetatos? ¿Un pizarrón que utilizaría plumones? ¿Una computadora? Bueno, si nos vamos a tiempos anteriores, algunos ni siquiera imaginaban que iba a haber luz. Peor cosa, celulares. Incluso, no hace mucho tiempo era inusual que alguien viajara en tren. Eso iba a ser trasladarse de manera muy rápida de un lugar a otro. Fue toda una hazaña totalmente peligrosa. Después llegaron los automóviles, aviones. Ahora ustedes pueden imaginar sus vidas sin eso. Los profesionistas soñadores cambian el mundo. Las mentes curiosas nos impulsan hacia adelante. Nuestra intención como docentes es y debe ser siempre formar estudiantes fuertes, con futuros brillantes. No solo para ellos, sino para todos los que habitamos este mundo. Eso te incluye a ti, maestro, a tus hijos, a tus seres queridos. Todos estamos aquí. Todos los que estamos hoy aquí conectamos, estamos por eso estamos aquí, eso lo estoy convencido. Bienvenidos a los cambios y la preparación constante. Vamos a presentar el día de hoy a nuestro ponente, Pedro César Santana Mancilla. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima. Tiene el grado de doctor en Tecnologías de la Información y Comunicaciones por la Universidad de Vigo, en España. Es maestro en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Baja California e ingeniero en Telemática por la Universidad de Colima. Sus intereses de investigación se centran en la inteligencia artificial, interacción humano-computadora, ambientes inteligentes, Internet de las Cosas y tecnologías de apoyo a adultos mayores y al aprendizaje. Es miembro de la Academia Mexicana de Computación, en la que coordina la sección académica en interacción humano-computadora. Se desempeña como presidente de la Asociación Mexicana de Interacción Humano-Computadora y líder del cuerpo académico UCOL CA 118, denominado Ambientes Inteligentes, Interactivos y Accesibles de la Facultad de Telemática. Él ha realizado diversas publicaciones científicas en libros, revistas y congresos, tanto nacionales como internacionales. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Buen día a todos. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes para poder hablar un poco sobre el tema de estas jornadas académicas, la inteligencia artificial. La integridad académica en la era de la inteligencia artificial generativa. Creo que en estos momentos ya todos conocemos o al menos sabemos de qué trata esto de la inteligencia artificial generativa. Primero, una pequeña definición de integridad académica para todos estar en la misma sintonía. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey la define como el actuar honesto, comprometido, confiable, responsable, justo y respetuoso
en el aprendizaje, en la investigación y en la difusión de la cultura. Entonces, como ya nos han hablado muchos de los exponentes, es hacer las cosas bien, ¿sí? Hacer las cosas de forma correcta, sin comprometer la integridad que tenemos como profesores y al mismo tiempo no comprometer a nuestra institución con nuestras acciones. Por el otro lado, está la inteligencia artificial generativa, que yo le he denominado como la nueva inteligencia artificial. ¿Por qué la nueva inteligencia artificial? Pues porque la inteligencia artificial no es nueva. Ha tomado mucho impulso en estos meses, pero la podemos rastrear sus orígenes desde los años 60. Entonces, lo que ahora está de moda como inteligencia artificial, pues es la inteligencia artificial generativa. Pero, ¿en qué consiste exactamente y qué puede hacer esta inteligencia artificial generativa? Pues básicamente es la creación automática de contenido original. Y pongo original entre comillas, ahorita hablaré un poco de eso. Es una rama de la inteligencia artificial para generar resultados similares a los que generaría una persona. Y los que han interactuado con ella podemos darnos cuenta que prácticamente no distinguimos que estamos hablando con una máquina si no lo supiéramos. Y aprende a partir de grandes cantidades de datos. Ahí está el meollo del asunto. Lo que la inteligencia artificial genera, ese contenido original, ciertamente va a ser un contenido único. Si le hacemos la misma pregunta, diferentes personas no nos va a responder lo mismo. Tal vez nos va a responder algo similar porque está basado en los datos que aprendió. Pero es un contenido que no es 100% original porque son fragmentos que la inteligencia artificial aprendió de una gran cantidad muy amplia de datos. Es por eso que el original lo pongo entre comillas, en el sentido de que combina y sintetiza los elementos de diferentes fuentes de donde lo aprendió. ¿Qué puede hacer? Pues son muchas las aplicaciones. Muchos de nosotros ya lo hemos visto en diferentes fuentes, redes sociales, lo leemos en artículos, etcétera. Pero algunas de sus aplicaciones más comunes, por ejemplo, audio a audio, esto está siendo muy común, permite modificar la voz en tiempo real. Mientras nosotros hablamos, la inteligencia artificial está modificando nuestra voz y esto trae ciertos riesgos, pero también trae ciertos beneficios, por ejemplo, traducciones automáticas. Mientras nosotros hablamos en un idioma, la inteligencia artificial puede generar la voz en otro idioma. Audio a texto, convertir la voz en texto. El ejemplo más común en estos días y muy útil, por cierto, es esa funcionalidad que sacó WhatsApp que nos transcribe de forma automática los mensajes de audio. Realmente a mí me ha ayudado mucho porque estamos en reuniones y muchas veces no lo podemos escuchar, pero sí lo podemos leer, ¿no? Ahí tengo un ejemplo. Hola Pedro, buenas tardes. Oye, vi tu información nueva, etcétera, ¿no? Entonces es un ejemplo muy claro de audio a texto. Imagen a texto, a partir de una imagen nos genera una imagen nueva, dependiendo de la funcionalidad. En este caso, pues es un traductor automático. También, por ejemplo, está esa funcionalidad que tienen los teléfonos de que si le tomamos foto a un texto, lo podemos seleccionar y lo podemos copiar para poder trabajar directamente con él. Convertir texto a imágenes. Esto lo hemos visto muchas veces. En muchos casos, pongo una de las más famosas que se hizo en las semanas recientes. Es una imagen del Papa, pero hay otras muchas, ¿no? Por ejemplo, también se hizo viral una imagen generada del expresidente Donald Trump siendo arrestado. Posteriormente fue realidad, pero la primera fue generada con inteligencia artificial generativa. Y la aplicación más común que tenemos es la de texto a texto, es decir, crear texto a partir de un texto. Este texto que le damos lo conocemos como prompt, ¿sí? El prompt es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial para poder generar lo que necesitemos, una imagen, un video, etc. ¿Cómo nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, tiene potencial para mejorar la investigación, nos permite automatizar tareas repetitivas, nos ayuda a fomentar la creatividad y la innovación, que en el proceso de investigación nos ayuda a analizar grandes cantidades de datos de una manera más eficiente, ¿sí? Lo que puede hacer que descubrimientos que pueden tardar muchos meses se hagan de forma muy rápida, incluso en días se podrían hacer.
y algunos hasta en horas. Automatizar tareas repetitivas. Puede aprender a imitar y replicar tareas repetitivas y lo hace de una manera muy eficiente, ¿sí? Y tareas que normalmente serían realizadas por humanos. Esto puede reducir errores, puede reducir el tiempo que toma realizar una tarea y la energía que se requiere para poderlo completar. Y fomenta la creatividad y la innovación, nos permite generar ideas. A veces andamos cortos de ideas y podemos ayudarnos con la inteligencia artificial generativa para que nos ayude un poco con una lluvia de ideas para poder nosotros crear la nuestra propia que andamos buscando. Y la creación de contenidos, ¿sí? La creación de contenidos es su parte fuerte. Vamos a ver dos ejemplos de casos prácticos que son los que quiero poner sobre la mesa para la reflexión. Son casos prácticos aplicados a la educación, a nuestra labor docente y a lo que nuestros alumnos pueden hacer con la inteligencia artificial generativa. El primero es crear una presentación en PowerPoint. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que les tome a nuestros estudiantes? Por ejemplo, si les dejan una tarea hacer una presentación donde expliquen un tema introductorio a sus materias y les digan, lo vas a exponer en 10 minutos la siguiente clase. ¿Qué les podrá llevar? ¿Una hora, hora y media? En lo que investigan, en lo que generan las diapositivas, etcétera. Aquí vamos a ver cómo lo hacen y en cuánto tiempo lo hace la inteligencia artificial. Y también crear un video educativo. Nosotros, ¿cuántas veces hemos tenido la necesidad de crear un video para explicar los temas de nuestras materias y poderlo subir a nuestra plataforma? Ya lo vivimos durante el confinamiento con la pandemia. Comencemos con el primer ejemplo. Veamos un ejemplo de cómo la inteligencia artificial generativa se puede utilizar para crear nuestras actividades académicas. Para eso utilizaré el chat de Bing, que es el de la empresa Microsoft. Para agilizar el proceso ya traigo la instrucción que le voy a dar. Dice, para una charla sobre capacitación docente, crear el contenido para una presentación de PowerPoint de 5 slides que contenga título de la presentación, título del slide y 3 puntos relevantes en cada slide. Usar la matriz FODA al crear la presentación, pero no incluyas una diapositiva explicando FODA. En un párrafo separado en cada slide, agrega las notas donde expliques lo importante que se menciona en cada diapositiva. La audiencia de la charla son profesores y personal de gestión en una universidad. Genera el código de Visual Basic para aplicaciones para crear la presentación en PowerPoint. Le enviamos la instrucción y comienza a respondernos. Y nos empieza a dar un texto un poco extraño. Eso no nos debe de preocupar mucho. Vamos a dejarlo que nos responda. Si se fijan, ahí dice crear la tercera diapositiva. Y nos dice el tema de la diapositiva, las oportunidades de capacitación docente. Ya va en la cuarta diapositiva, recordemos que le pedimos 5. Ya llegó a la quinta diapositiva, que le ha llamado amenazas de la capacitación docente. Ya terminó de generarlo. Si yo veo todo el texto, es un código de programación que va a servir para generar la presentación. Y nos da la explicación, dice, aquí está el contenido para la presentación de PowerPoint que solicitaste. He usado la matriz FODA para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la capacitación docente en la universidad. He generado el código para crear la presentación en PowerPoint, pero tendrás que ejecutarlo en tu propio ordenador. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. He copiado el texto que me generó el chat y ahora he abierto el PowerPoint. Una presentación nueva, en la plantilla por defecto en blanco. Y lo que vamos a hacer con el PowerPoint abierto, vamos a presionar las teclas Alt y F11 al mismo tiempo. Nos abrirá esta ventana que para la gran mayoría va a ser desconocida, pero no se preocupen, realmente no es algo complejo.
Al lado izquierdo vemos que dice 3 elementos. En realidad, a mí me marca 3 elementos porque tengo 3 diapositivas de PowerPoint abiertas. Pero está seleccionada la última, la nueva que creé. Cuando ustedes prueben el ejemplo, les aparecerá solamente uno si no tienen más archivos abiertos. Ahí, con ese seleccionado, le voy a dar insertar y voy a seleccionar módulo. Me va a abrir esta pequeña ventana. Ahí en esa pequeña ventana voy a pegar lo que me generó el chat. Una vez que ya está pegado, lo único que tengo que hacer es presionar el botón verde que está aquí o la tecla F5. Ya pasó un momento, ya terminó de ejecutar y ya podemos cerrar esta ventana. Después de que cerramos la ventana, volveremos a nuestra diapositiva vacía que tenemos. Esa la podemos cerrar también sin guardar cambios. Y ya en nuestro disco duro encontraremos las diapositivas que le pedimos a la inteligencia artificial. Si se fijan, nos generó el título de la plática, nos generó los diferentes elementos del FODA para la capacitación docente, que son los 4, y también nos generó, además del contenido de cada diapositiva, nos generó las notas que tiene que llevar para que quien vaya a presentar pueda explicar el contenido de las diapositivas. El mismo PowerPoint tiene inteligencia artificial añadida y para cambiarle la forma en que se ve, simplemente abrimos el diseñador y comenzamos a seleccionar de las propuestas de diseño la que más nos agrade. Por ejemplo, esta. Y luego hacemos lo mismo con cada una de las diapositivas siguientes. Y con muy poco esfuerzo tenemos ya unas diapositivas generadas con inteligencia artificial. Como ven, conocían esa funcionalidad de la inteligencia artificial generativa. 5 minutos aproximadamente llevó generar este juego de slides. Por supuesto, a partir de aquí vienen otras muchas cosas, como la validez del contenido, es la más importante. Y después de eso, reflexionaremos un poco más adelante sobre cuáles son los riesgos de utilizar este tipo de contenido y su impacto precisamente en la integridad académica. El siguiente ejemplo, crear un video educativo. Lo vamos a ver. ¿Cuánto nos lleva a hacer un video? Para el siguiente ejemplo, vamos a usar ChatGPT. En esta ocasión utilizaré la versión de pago. Voy a hablar un poco de eso al respecto. Le digo que quiero el motor GPT-4 y que tenga habilitado los plugins. Al igual que en la ejercicio anterior, tengo ya la instrucción. Si quiero crear un video tipo storytelling o de narrativa para explicar a mis estudiantes lo que es la inteligencia artificial generativa. Usa el plugin Visla. Genera un script corto que el público en general lo puede entender y mándaselo a Visla para que cree el video. Le envío la instrucción. Me dice que entiende la instrucción y que va a crear un script para que sea fácil de entender para el público general. Y comienza a generar el script. Le explica, basado con ejemplos de un artista, y nos da los detalles del video, los detalles como el título, el tono, que es informativo educativo, el tipo de video. Genera algunos detalles de metadatos y etiquetado. Luego dice que va a enviar esos detalles a Visla para crear el video.
Esto puede tardar, que estoy de acuerdo con los detalles. Le voy a decir que continúe. Llama el plugin. Esperamos un poco a que lo procese. Ya lo creo. Me dice que ahí está el video en ese enlace y nos da un código de reclamación o un código del video. Vamos a verlo. No la carga. Por la rapidez en la que llegamos a esta ventana, nos dice que lo está creando. Vamos a esperar un momento. Ya lo hizo. Podemos ver que ahí está el guión que estamos viendo en ChatGPT, solamente que lo puso en inglés. Visla no tiene la posibilidad de crear voces en off en español, así que automáticamente traduce lo que le mandemos al inglés, pero el ejemplo creo que es bastante ilustrativo. Bueno, ahí hubo un detalle técnico con el audio del video. No se está transmitiendo el audio del video, pero hay una voz en off que está leyendo lo que estamos viendo en los subtítulos del video. Este ejemplo lo grabé en tiempo real, es decir, el tiempo que lleva el video reproduciéndose es el tiempo que le llevó a la inteligencia artificial generarlo, crear el script, mandárselo a este software que crea el video. Y aunque nos decía que lo estaba generando, que esperemos poquito, realmente el tiempo que esperamos fue muy corto, ¿no? Fue de menos de un minuto cada una de las esperas que nos dijo que hiciéramos. Aquí hay muchas cosas que considerar. Por supuesto, es impresionante la capacidad que tiene de creación en cuestión de minutos. Tenemos un video muy bien formado. Toma las palabras del guión y busca en su información aprendida imágenes que puedan representar lo que se está diciendo y genera un video que tiene sentido, ¿sí? Genera un video que, que en ocasiones pudiera ser indistinguible de si lo hizo una persona o no lo hizo una persona. Tal vez por la voz un poco robotizada podríamos darnos cuenta de que no lo hizo una persona, al menos no al 100%. Trae muchas implicaciones de quién son los derechos de esas imágenes que tenemos en los videos, esas imágenes que nos puso la inteligencia artificial en el video, pero también tiene muchas aplicaciones. En la educación, cuando nosotros creamos videos, también en muchas ocasiones tomamos imágenes que nos encontramos en Internet para poder ilustrar los ejemplos que queremos darles a nuestros estudiantes. Ahí les dejo la primera reflexión, estos dos ejemplos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué piensan cuando los ven? Si ya conocían estas funcionalidades o si las han utilizado. Vamos a pasar a la parte de los riesgos. Ya pudimos ver un poco, hay muchas más aplicaciones. Pero podemos ver un poco del potencial que tiene este tipo de inteligencia artificial y, por supuesto, lo hemos estado diciendo, trae muchas implicaciones, trae muchos riesgos, pero poco a poco, o ya no tan poco a poco, se van a ir solventando. El primero de esos riesgos tiene que ver con la privacidad de la información. Yo he estado diciéndolo durante mi plática, con los datos con datos se entrena la inteligencia artificial generativa y los datos hablan, ¿sí? Los datos dicen todo, los datos saben todo de nosotros y dice ahí, pueden saber más que tú. Traigo un ejemplo del libro de texto
sobre la privacidad de la información que conoce la inteligencia artificial. Dice, mi hija recibió este correo, dice un hombre al gerente de una tienda Target. Ella aún está en preparatoria y ustedes le están enviando cupones para descuentos en ropa de bebé y cunas. ¿Y están tratando de animarla a quedar embarazada? Sorprendido, me imagino. Dice no tener idea de lo que el hombre informa. Miró el correo publicitario y efectivamente este iba dirigido a la hija del hombre y contenía publicidad de ropa de maternidad, de cunas y fotografías de bebés sonriendo. El gerente se disculpa y después de unos días volvió a buscar al señor para volverse a disculpar. Por teléfono, el padre suena un tanto desconcertado. Tuve una charla con mi hija y resulta que existieron sucesos en mi hogar de los cuales no estaba completamente enterado. El bebé nacerá en agosto. Te debo una disculpa. La inteligencia artificial supo antes que el papá de esta muchacha que venía un bebé en camino y todas las implicaciones que esto trajo. El papá se enteró por la publicidad que llegaba al correo de que su hija iba a ser madre, ¿sí? Y estos datos y muchos más, la inteligencia artificial las conoce porque desde que comenzó el gran proceso de transformación digital, que ya todo está digitalizado y cada vez más información está digitalizada, toda nuestra información está en algún lado. Y esa información está siendo consumida y aprendida por la inteligencia artificial. Así como esta inteligencia artificial supo que la muchacha estaba embarazada, mucho antes de que se le notara, sabe todo de nosotros. Por lo tanto, la privacidad de la información y la protección de datos personales en la inteligencia artificial es uno de los puntos que debemos poner especial atención en la actualidad. Otros que van más directamente relacionados a nuestra labor docente es el plagio y la deshonestidad académica, la generación de contenido inexacto o poco ético y la dependencia excesiva de la tecnología. Voy a empezar por este último. La dependencia excesiva de la tecnología no es de ahorita, no se da a partir de la inteligencia artificial generativa, pero sí se da desde que existe la tecnología. Muchas veces, si nos acostumbramos a usar de manera excesiva cualquier tecnología, se nos pueden olvidar algunas habilidades. Por ejemplo, si utilizamos siempre la inteligencia artificial generativa, hace rato les decía, para que nos ayude a generar ideas, después se nos va a olvidar cómo hacer el proceso de generación de ideas. Vamos a estar acostumbrados a simplemente abrir la aplicación de la inteligencia artificial y vamos a pedirle que nos ayude a generar ideas. Vamos perdiendo habilidades. El plagio y la deshonestidad académica es una de las que más preocupan. Como les mencioné hace un momento, este tipo de inteligencia artificial puede generar contenidos que se asemeje a trabajos académicos existentes. ¿Por qué? Porque aunque son contenidos únicos, vienen de alguna parte. Son fragmentos de aquí y de allá y de algún lado vienen. Entonces, puede estar muy cerca a documentos que ya existen, ¿sí? Esto podría dar lugar al plagio si no se atribuye de forma adecuada. Tanto estudiantes como profesores podemos caer en ese tipo de prácticas y no citar ni reconocer quiénes fueron los involucrados en la creación de este tipo de contenidos. Y por supuesto, esto viola cualquier principio de integridad académica. Y la generación de contenido inexacto o poco ético, si la inteligencia artificial se alimenta, porque no todos son esos grandes motores como ChatGPT o el Bing Chat, sino hay otros muchos, si se alimenta de información que no es exacta o que es inexacta o que está sesgada, las respuestas que nos va a dar la inteligencia artificial no van a ser correctas. Y si nuestros estudiantes o nosotros mismos generamos informes, artículos, reportes, ensayos con esta información, el proceso de aprendizaje va a estar incompleto. Nuestros estudiantes van a aprender, en el mejor de los casos, información inexacta. Y por supuesto, pudiera generar contenido que sea perjudicial o hasta que no sea muy legal que lo comparta, ya que aprende de todos lados. Se han salido muchos ejemplos de que
a pesar de que herramientas como ChatGPT tengan filtros de seguridad, le han pedido que dé claves, que genere las claves para activar Windows. eh, y la primera respuesta les dice que no puede, pero le siguen la conversación y le dan la vuelta a la conversación hasta que solito ChatGPT les da un conjunto de claves para activar Windows de manera gratuita, ¿sí? Y esto, por supuesto, es poco ético. La pérdida de empleos, ¿sí? La pérdida de empleos es algo que preocupa mucho con la llegada masiva de la inteligencia artificial. Goldman Sachs estima que en los próximos años hasta 300 millones de empleos en todo el mundo podrían ser afectados por la inteligencia artificial. Aquí hay que ser prudentes con los números. No se trata de que se van a perder 300 millones de empleos, pero sí se trata de que este tipo de empleos se deben de transformar o se van a transformar o de alguna manera, en algún grado, se van a ver afectados por la automatización de la inteligencia artificial. Y las personas que lo realizan van a tener que aprender nuevas habilidades y siempre van a estar acompañados por computadoras y robots. De manera rápida, algunas de las transformaciones que se van a dar, por ejemplo, de atención al cliente, ya no nada más ellos, sino tienen herramientas basadas en inteligencia artificial que mejoran la eficiencia de su servicio. Los financieros, la inteligencia artificial está tomando ya las decisiones para modelos predictivos, siempre acompañando a los ejecutivos. Y la salud es una de las áreas más impactadas por la inteligencia artificial. Eh, ya realiza interpretación de imágenes médicas, ya genera diagnóstico de enfermedades, ya planea tratamientos personalizados a los pacientes, pero muy importante, siempre toda esta información que genera la inteligencia artificial en la salud debe ser validada y supervisada por un profesional de la salud, porque muchas veces nosotros entramos al chat y le decimos, me duele la cabeza, ¿qué tengo? Y por la información que me va a dar, no sabemos si sea cierta o no sea cierta. Entonces, todo esto siempre tiene que estar supervisado por los profesionales de cada área. Y la docencia, que es lo que nos mueve, la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial en general ya la estaba cambiando. La pandemia aceleró la transformación digital en la educación. Sabemos que podemos personalizar el aprendizaje. Cada uno de nuestros estudiantes puede tener una ruta personal para hacerlo, ayudar a los docentes a evaluar y retroalimentar de forma automática, analizar los datos educativos de todos nuestros estudiantes para generar estrategias, por ejemplo, para combatir la deserción escolar, tutoría y apoyo virtual por medio de chatbots, por ejemplo, y para nosotros, desarrollo profesional, la inteligencia artificial nos puede hacer un diagnóstico de nuestras áreas de oportunidad y darnos una ruta de cursos que debemos tomar para poder mejorar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles caminos debemos considerar para adaptarnos a esta nueva forma de trabajo y de estudio? Las pautas es una discusión abierta. Esto tiene meses. De la inteligencia artificial generativa salió en noviembre del año pasado. En febrero se hizo masivo a nivel mundial. Entonces estamos hablando de menos de 6 meses. Eh, y ya todo el mundo está hablando de qué hay que hacer para hacer frente, ¿no? La primera, y es la más clara, y afortunadamente nuestra institución ya se está haciendo, y va a pasos acelerados, implementar políticas claras y actualizadas. ¿Sí? Políticas se deben actualizar para incluir las herramientas de inteligencia artificial. Usar herramientas antiplagio avanzadas, esto de forma general para motivar a no caer en deshonestidad académica. Una pregunta muy recurrente, ¿se puede detectar que un texto fue generado por inteligencia artificial? Es muy difícil, ¿sí? La misma empresa que hace ChatGPT tiene una herramienta, pero ni siquiera nos dice el 100%, nos dice, este texto podría ser generado por una inteligencia artificial. Pero incluso le podemos decir a ChatGPT, el texto que me generes, escríbelo para que no parezca escrito por una inteligencia artificial, y esa herramienta te dice, ese texto no fue generado por inteligencia artificial. Fomentar una cultura de integridad académica. Esto es muy importante. Tenemos que, además de actualizar las políticas, tenemos que darles a conocer.
tenemos que darlas a conocer a profesores, estudiantes, a toda la comunidad académica para fomentar esta cultura de integridad académica. Aquí hay un par de ejemplos, la Universidad de Bath en Reino Unido, la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que en sus políticas de integridad académica agregaron que no pueden presentar contenidos creados por herramientas generativas como su propio trabajo, ¿sí? Y Harvard le agrega, no significa que no lo uses, sino que debes dar la atribución adecuada. La capacitación es muy importante, ¿eh? Ofrecer talleres y cursos sobre el uso ético de la inteligencia artificial, establecer un código además para la investigación y promover la importancia de la integridad académica. Hay otro punto muy importante. Yo les decía que usé la versión de pago de ChatGPT, ¿no? Para crear el video. La desigualdad en el acceso de la tecnología es algo muy importante que se tiene que abordar. En la actualidad, a pesar de que es relativamente nuevo, quien no tiene habilidades para trabajar con la inteligencia artificial generativa está en desventaja competitiva contra sus pares que sí la dominan. Tan es así que ya existen cursos, diplomados, certificaciones y hasta posgrados en un área que le llaman ingeniería del prompt. Si recuerdan, el prompt son las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial generativa. Ya hay una área, en estos meses surgió un área que se llama ingeniería del prompt, ¿sí? Y nos podemos capacitar en eso. Y quien domine la forma efectiva de dar instrucciones a la inteligencia artificial generativa tendrá una gran ventaja competitiva contra el resto de sus pares. Por lo tanto, es importante que las universidades inviertan en infraestructura tecnológica, promuevan programas de acceso a la tecnología para estudiantes desfavorecidos y para lograrlo, pues es necesario establecer colaboración con la industria y con otras instituciones. Reflexiones finales. ¿Dónde estamos? Esto es como las historias que hemos escuchado. Cuando se inventó la escritura, decían que iba a sustituir la capacidad de memorización del cerebro, ¿no? Cuando se inventó el libro, decían, y la imprenta, decían que aprender de un libro no era realmente aprender, porque estábamos aprendiendo lo que otra persona había escrito, ¿sí? En este punto estamos con la inteligencia artificial generativa. Lo primero que hicieron las universidades, las del primer mundo, que van un paso más adelante, que no es mucho tiempo más adelante con esta tecnología, bloquearon el acceso a este tipo de tecnología. Fue lo primerito que hicieron. Vamos, en la universidad no vas a poder entrar al ChatGPT. Inmediatamente se dieron cuenta que eso no funcionaba. Tal vez no podían entrar desde las computadoras que estaban en su red universitaria, pero los estudiantes traen celulares, tienen internet en sus casas y en todos lados donde están, entonces era inevitable. Los estudiantes lo usaban, los profesores lo usaban. Dijeron, no, entonces esto es una herramienta que nos va a ayudar a fortalecer nuestro trabajo de docencia y el aprendizaje de los estudiantes. Pero ¿cómo le hacemos para que no caigan en acciones de deshonestidad académica? Que sean ellos los que realmente hacen el trabajo. Y en ese punto estamos la gran mayoría. Por ejemplo, Tricia Bertram de la Universidad de California nos dice, la inteligencia artificial está aquí para quedarse y se vuelve más sofisticada cada día. En poco tiempo, absolutamente eliminará la utilidad de actividades hechas sin vigilancia y fuera de clase, como ensayos, tareas y exámenes realizados en casa, ¿sí? Luego, el New York Times nos dice, algunos profesores están rediseñando por completo sus cursos, realizando cambios como más exámenes orales, trabajos en grupo y evaluaciones manuscritas en vez de tecleadas. Y finalmente, el mismo New York Times nos dice, los profesores están eliminando poco a poco las tareas en casa. Ahora parecen vulnerables frente a los bots conversacionales. En su lugar, están optando por las tareas en clase, los ensayos escritos a mano, el trabajo grupal y los exámenes orales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo? Damos un paso atrás a la tecnología en el aula, ¿sí? En este punto estamos. Vamos a cambiar la forma en que enseñamos para asegurarnos que sean los estudiantes los que están haciendo las cosas,
Pueden utilizarlo como una herramienta, por supuesto, pero que reflexionen, que sean críticos con la información que les está generando. Esto es muy importante. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde creo que esto debe quedar? Como todo, va iniciando, tiene una etapa de negación primero, después de adaptación, y finalmente llega una etapa donde ya conviven en conjunto. Creo que esto es el futuro que tendrá la inteligencia artificial generativa. El próximo semestre la Universidad de Harvard va a utilizar profesores con inteligencia artificial para enseñar a sus estudiantes. Pero ¿qué es esto? El robot o el software no va a reemplazar al profesor, va a ser un acompañante. El profesor va a dar su clase, en particular lo van a usar en cursos de programación de software, desarrollo de software. El profesor va a dar su clase con las herramientas que él tiene, la forma que él la imparta, y habrá un robot 24 horas al día, los 7 días de la semana, que podrán resolverle las dudas a los estudiantes. Podrán ayudarle en el momento del día que ellos lo necesitan y de manera muy eficiente. Creo que este es el punto medio en el que vamos a llegar en un momento. Aún estamos lejos aquí en México, pero hacia allá tenemos que confluir en algún punto. Hay una pregunta que menciona, si yo como profesor usara la inteligencia artificial o en este caso el chat GPT para crear materia, ¿seguiría siendo un profesor íntegro y además sería material original? Es una de las preguntas. Una puerta abierta, la respuesta definitivamente no sería material original, como lo dije en mi plática, porque no es material único, pero no es original, porque viene de algún lado, viene de los datos que aprendió la inteligencia artificial. No será exactamente idéntico. Si lo pasamos por Turnitin en su versión actual, no nos va a decir que es plagio, pero no es material original. Debemos de partir de ese punto. Comprometemos la integridad de nuestro trabajo, va a depender hasta qué punto lo usamos. Si lo que estamos entregando o generando es completamente o en gran parte generado por la inteligencia artificial, por supuesto que estamos comprometiendo la integridad de nuestro trabajo. La inteligencia artificial es solamente una herramienta, podemos pedirle que nos genere información, pero debemos actuar como validadores de esa información y a partir de esa información que nos genera, nosotros generar nuestro propio material. Y nunca olvidemos decir que se creó con ayuda de tal inteligencia artificial generativa. Eso es muy importante. Otra pregunta dice, en el caso de la generación de las diapositivas con inteligencia artificial, ¿qué pasa con las fuentes de referencia utilizadas para la elaboración? ¿Se incluye? Selecciona los autores más relevantes del tema, es decir, los que son verdaderos especialistas en el área. ¿Cuál es tu información acerca de esto? Es importante, porque si yo utilicé Bing Chat para poder generar esa presentación, ese chat en particular tiene acceso a internet, ¿sí? Tiene acceso a internet, y si yo le hubiera pedido que a mi diapositiva le agregara las fuentes de donde sacó la información, lo va a hacer y lo va a hacer de forma correcta. Me va a dar las fuentes bibliográficas, y incluso yo le puedo decir, genéramela en APA 7, genéramelo en IEEE, en el formato que yo quiera, me los va a generar. Y van a estar correctas. ¿Qué tan relevantes van a ser? No lo sabemos. El interior de la forma en que aprendió la inteligencia artificial, no sabemos su estructura. Podríamos asegurarnos que es parte de lo que les decía. Vamos a las referencias que nos generó y nosotros podemos validar si son relevantes o no son relevantes. Si usamos alguna otra inteligencia artificial como ChatGPT, ahí debemos tener mucho cuidado, porque hasta el momento la versión gratuita de ChatGPT no tiene acceso a internet. Si le pedimos que nos dé referencias bibliográficas, nos las va a dar, pero no van a existir, ¿sí? Tal vez el título que nos ponga sea real, pero el enlace y el DOI que nos da no va a ser real, o al revés. El DOI puede funcionar, el título no existe. Entonces, ahí es muy importante nuestra labor como docentes de validar la información que nos está generando. ¿Hay alguna forma de proteger el contenido para que la inteligencia artificial no lo busque?
pero sí pueda disponerla en internet. No me queda claro la pregunta. Se refiere a que... Tu contenido. Tú comentabas, doctor, un ejemplo que la inteligencia artificial se enteró antes que el papá de la chica, ¿no? De la información. Entonces, cuando tú generas, la duda es en ese sentido, me imagino. La información que está ahí ya no podemos hacer nada para protegerla. Lo que podemos hacer es, a partir de estos momentos, ser muy precavidos con la privacidad de nuestra información. Los pasos que ya todos conocemos, ¿no? Evitar dar información personal, evitar dar o poner en línea cualquier tipo de información que pueda identificarnos como personas e incluso con lo que está pasando. Evitar poner fotos de nuestros hijos, evitar poner fotos de las fachadas de nuestras casas, evitar poner fotos de las escuelas de nuestros hijos, todo lo que ya conocemos, porque cualquier cosa que pongamos en línea, así digamos, solamente lo ven mis amigos, no es cierto. Puede estar disponible para todos los tipos de bots. Por ejemplo, Facebook tiene su propio inteligencia artificial generativa y estoy seguro que utiliza toda la información, así sea compartida con mis amigos más cercanos, lo va a entrenar con esa información. Me voy a permitir agradecerte en nombre de todos y compartir la constancia que te hacemos llegar para agradecerte tu participación con nosotros. Doctor Pedro Santana, la Universidad de Colima y la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico te agradece tu participación, otorga la presente constancia por dictar la conferencia magistral Integridad Académica en la Era de la Inteligencia Artificial Generativa, como parte de las jornadas académicas desarrolladas desde el 26 de junio y que culminarán este 7 de julio. El día de hoy, 5 de julio de 2023, tuvo duración de 1 hora con valor curricular. Estudia, lucha y trabaja, y lo firma la doctora en arquitectura Marta Chávez González, directora general de personal académico. Agradecemos tu participación y nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.